Bueno, hoy tenemos nuestra sexta sesión de la Academia HTK, de esta serie de webinars que hemos estado compartiendo. La sesión de hoy se llama Inventarios Inteligentes. Vamos a hablar de manera muy general sobre RFID, Internet de las Cosas, otras tecnologías, la administración y la generación de mantenimientos de la información de manera inteligente. Es una sesión que nos puede llevar probablemente unos 20-25 minutos y también sería ideal si quieren conocer más sobre las tendencias tecnológicas que visitaran nuestro canal de YouTube. Hay un webinar que lo llevamos a cabo hace 2 o 3 meses que se llama Las 7 tendencias tecnológicas de la administración del activo fijo, donde hablamos de otras tecnologías que hoy no vamos a tocar con mucha profundidad, solamente de paso y para que puedan visitar ahí ese webinar también. Si nos ayudas, Manrique, con la siguiente, viene el temario de la sesión de hoy y solamente reforzar los siguientes webinars que vamos a estar teniendo, recordemos, cada 3 semanas. El próximo webinar, Machine Learning e Inteligencia Artificial en la optimización de los activos, es un complemento al webinar actual de tecnologías. Luego vamos a hablar de seguridad y cumplimiento en la gestión de activos, auditorías digitales y blockchain. Y finalmente vamos a cerrar nuestro último webinar de esta academia, el futuro de la gestión de activos hacia un modelo autónomo y predictivo. Uno de los temas que ha estado en tendencia, que se ha vuelto muy candente, que tiene que ver con la implementación o aplicación de tendencias de inteligencia artificial y cómo hacemos estas soluciones mucho más autónomas y mucho menos dependientes de nuestra propia participación e intervención. Entonces, pues arrancamos entonces este webinar. En este caso, Adrián, si quieres la presentación, el video, te dejamos aquí unos instantes. Igual, Carlos, que estás aquí conectado, el QR lleva directamente a un número de WhatsApp donde vamos a estar compartiendo la presentación y eventualmente también la liga del video que tenemos por aquí. Igual lo vamos a tener al final de la sesión en caso que no lo tengan y lo podemos poner a escribir aquí en el mismo chat. Bueno, si quieres comenzar por aquí, Manrique, ¿quieres iniciar aquí con esta primera diapositiva? Claro, sí, Venga. bueno, ahí me disculpan que tengo problemitas ahí con la cámara el día de hoy, entonces, ahí, tal vez voy a ver si lo logro solucionar ahorita al final, pero, bueno, primero que todo, igual, Gabriel, ¿verdad? Muchas gracias siempre por la oportunidad y siempre aprender mucho de vos, ahí creo que va a ser siempre muy, muy provechoso, ahí yo saco cada minuto de provecho de Gabriel cuando estamos por aquí, muy bienvenidos a todos. Problemática actual, bueno, un poquito los que no hemos estado tal vez en las sesiones anteriores, hemos hablado un poco de lo que hemos sufrido en algún momento los que manejamos el tema de activos fijos, sea de manera directa o indirecta, incluso a veces hablamos que era como una papa caliente, ¿verdad? Y incluso lo hablamos en algún momento, Gabriel, de un divorcio, ¿verdad? Que a veces incluso, a veces un chiquito y a veces no sabe ni quién dejarse el chiquito, ¿verdad? El niño. Eh, el tema de activos fijos, a veces incluso no se sabe si así se le asigna al área financiera, si lo maneja el tema de Contraloría, si lo maneja auditoría, si lo maneja operaciones. Y es una problemática actual. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este caso? En nuestra experiencia, digamos que yo he tenido experiencia en empresas ya regionales incluso, pues es un tema, ¿verdad? Es todo un tema, digamos, de control interno e incluso ya viene reforzándose mucho la regularización tanto a nivel contable como incluso a nivel de algunas entidades bancarias, zonas francas, por ejemplo, acá en Costa Rica, en donde son bastante regulados. Entonces, pues obviamente termina siendo una problemática y lastimosamente incluso era algo contradictorio, porque cuando una empresa inicia sus operaciones, normalmente lo que adquiere primero son activos, precisamente para empezar a operar y a producir. Y es una inversión en donde el capital va prácticamente directo a ello de una vez. Nuestras inversiones iniciales probablemente como socios o dueños de empresas van directamente apuntando hacia el tema de activos fijos porque al final es lo que nos va a generar producción. A diferencia que los que conocemos un poquito de finanzas acá, sabemos que la diferencia entre un gasto y un activo pues obviamente es ese. El gasto probablemente es algo que se va de una vez, ¿verdad? Al estado financiero, a la cuenta de resultados. Sin embargo, el activo fijo es una inversión que hacemos que va a irse al gasto, pero digamos por un largo periodo.
mes a mes se va a ir convirtiendo una parte en un gasto. ¿Por qué? Porque mientras tenga su vida útil, pues obviamente va a ir produciendo. Entonces, la idea es que ese gasto mensual genere un contrapeso que tiene que ser incluso mucho mayor, que es el ingreso. Entonces, es algo un poco contradictorio, ¿verdad? El tema de la inversión en activos fijos y que a veces lo dejamos de lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya empezamos a operar y empezamos a enfocarnos en la operación y en la generación de ingresos e incluso optimización de gastos? Los inventarios de activos fijos normalmente se van quedando por ahí y van quedando y empiezan a perderse el control. Veíamos casos en donde incluso cada área va llevando su propio control en un Excel, otro lleva otra herramienta, otro lleva un sistema, tal vez incluso el área contable lleva un sistema, pero no está pegado con la operación, y al final de cuentas empiezan a perderse y a generarse incidencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estas herramientas están obsoletas, son divorciadas, incluso de un sistema como de gestión como el que nosotros tenemos? E incluso hay diferentes herramientas dentro de una empresa. Bueno, obviamente empezamos a tener errores humanos, que creo que todos los que estamos acá los hemos vivido. Errores humanos en donde incluso empezamos a registrar una depreciación de un activo que ya no está, o empezamos a presentar activos financieros que no están, compramos incluso activos que tal vez están y no los hemos monitoreado correctamente. Y yo lo he vivido, ¿verdad? Y yo he encontrado empresas en donde se han comprado hasta servidores y algunos tipos de equipos en donde incluso después nos dimos cuenta que había por ahí. Entonces, genera errores humanos. Los tiempos prolongados en la toma de activos fijos y en los inventarios es todo un tema. Nosotros, por ejemplo, yo con la experiencia que he tenido como auditor también, cuando me tocaba el tema de activos fijos, pues ya uno se visualiza de una vez pegándose una muy buena caminada. Normalmente llegas preparado incluso con una ropa adecuada, pero incluso normalmente tienes que pensar en alguien más que te jale la escalera o vos mismo andar con una escalera o tu equipo o un banquito, después incluso tirándose a veces incluso en el piso, debajo de una mesa. Y eso pues obviamente genera un gran tiempo de consumo en la elaboración de un inventario. Entonces, tiempos prolongados no solamente haciendo una toma física, etiquetando, validando que los activos estén, sino que incluso también tiempos prolongados en el tema del registro de un auxiliar y ni qué de una conciliación entre contabilidad y activos fijos. Entonces, parte de las herramientas que nosotros tenemos, pues obviamente van hacia eso, atacando un poco esa problemática. La información desactualizada, que es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Tenemos información y al final de cuentas no estamos claros de que esa cantidad de activos fijos son exactamente las que están, si todos están, y lastimosamente, pues obviamente venimos con el punto final que es costos operativos y fiscales, incluso ocultos. Y es cuando empezamos a comprar activos que ya no están, que estaban incluso y los adquirimos, o incluso un tema que digamos que pues obviamente en el área de auditoría nosotros lo enfocamos mucho, que es el ambiente de control. Y esos costos ocultos empiezan a darse. Al no tener un ambiente de control, los activos empiezan a perder, lastimosamente, incluso a veces el personal mismo se da cuenta que no hay un ambiente de control óptimo y entonces empiezan a perder ciertas cosas. Y nosotros desde la plataforma manejamos tanto los activos registrados contablemente, incluso como el tema de los activos menores. ¿Y por qué los activos menores? Lo hablábamos creo que la vez pasada, en un carro, en un automóvil, un camión, podemos tener el activo, pues obviamente que va a ser el activo padre, que es el camión como tal. Sin embargo, después tenemos la batería del automóvil, las llantas, las herramientas incluso para cambiar o para mantener ahí cualquier tema con el auto. Y esos costos son costos o herramientas menores. Incluso en una oficina también nos encontramos a sillas de espera y algunas herramientas y activos menores. Y esos al no tener un ambiente de control empiezan a también a lastimosamente a perderse. Entonces, ahí sin duda hay costos operativos ocultos e incluso temas fiscales, ¿verdad? Como les decía, zonas francas, entidades bancarias, incluso, por ejemplo, empresas, industrias farmacéuticas que tienen activos incluso que son muy pequeños pero al final tienen un evento, una incidencia o incluso un costo muy alto. Entonces, en algún momento nos pueden meter en un zapatito cuando seamos revisados o regulados por alguna entidad. Por ejemplo, la zona franca sabemos el control que tiene y en algún momento, por ejemplo, si llegan y se detecta que un activo no está, pues obviamente incluso ahí ya el riesgo incluso es muchísimo más alto que porque incluso ponen en riesgo la continuidad incluso de una licencia de zona franca. Entonces,
esos costos operativos y fiscales también terminan siendo muy, muy relevantes. Aquí, Gabriel, no sé si me quieres agregar o voy avanzando. Creo que tienes el micrófono en mute, Gabriel. Gracias. Sí, sí, Ujú. justo complementando lo que comentabas hace un momento respecto de las diferencias entre la velocidad de toma de inventario, tener los datos precisos, hablabas también de zonas francas, pues un poco la problemática actual que se enfrentan las organizaciones, pues tiene que ver con el error natural humano y más cuando estamos hablando de ejercicios, por ejemplo, de toma de inventario, donde una persona puede estar un sinnúmero de horas tratando de realizar un inventario en posiciones a veces incómodas, buscando las etiquetas, con la vista ya cansada por la cantidad de números o dígitos que a veces no solamente tienen que leer, sino también hacer registros uno a uno. Vienen, por ejemplo, confusiones constantes entre ceros y os o algunos otros datos numéricos cuando los números ya son muy pequeños de ciertas etiquetas viejas de código de barras, números de serie que están desgastados o perjudicados. Entonces, los errores humanos naturalmente se van exponenciando y van haciendo cada vez mayores conforme van pasando las horas de trabajo. Hablabas igual de tiempos prolongados, información desactualizada, los mismos costos operativos y se complementa un poco con la diapositiva siguiente. Si quieres ya pasarla, Manrique, gracias. En la parte del inventario inteligente, lo que estamos buscando en estas mismas tendencias y desde hace ya algunos años que promovemos este tipo de tecnologías, pues es reducir la cantidad de horas de hora hombre que una persona dedica para hacer estos inventarios y aumentar la certeza o certidumbre de los datos que vamos a estar obteniendo. Habrá distintas tecnologías en lo que entendemos como inventario inteligente, pero básicamente lo podemos resumir en que son los inventarios que permiten hacer un control, una auditoría, un rastreo de activos fijos diversos de forma automática y en ocasiones de forma continua. Hay diferencias en estas tecnologías que vamos a estar comentando. Vamos a hablar, por ejemplo, de inventarios actualizados de manera inalámbrica o en tiempo real. Y vale la pena hacer una acotación porque las diferentes tecnologías que hoy vamos a tener disponibles, algunas de ellas van a ser tecnologías inalámbricas que nos van a permitir leer cientos o decenas de activos por segundo utilizando etiquetas con tecnologías de identificación por radiofrecuencia o RFID. Vamos a tener handhelds o terminales móviles que van a emitir ondas interrogando las etiquetas y las etiquetas van a responder. Pero esta es una tecnología que si bien tiene muchos pasos adelantados, muchos beneficios contra otro tipo de soluciones como la del código de barras o como algunas otras soluciones manuales, no es una tecnología que se administra en tiempo real. Es decir, no está el activo constantemente reportando su existencia o su situación. Entonces, vamos a tener que seleccionar dentro de las diferentes tecnologías disponibles cuál es la que resuelve nuestra necesidad y cuál es la que resuelve nuestra necesidad con un costo de inversión justo, razonable, que nos puede efectivamente traer un retorno. No necesariamente las tecnologías de identificación en tiempo real, en un probable o potencial sueño que las empresas quisieran que todas las laptops o equipos que normalmente salen y entran de las instalaciones estén monitoreándose en tiempo real. No necesariamente eso va a ser económicamente costeable o viable para las organizaciones. Entonces, vamos a tener diferentes soluciones cuando llamamos inventario inteligente. Justo hablábamos de RFID. IoT o Internet de las Cosas es un complemento también de estas tecnologías de localización en tiempo real conectadas a plataformas digitales y justo como describíamos en la parte superior, van a ser capaces de auditar
van a ser capaces de alertar o generar reportes automatizados dependiendo de las propias necesidades de la operación. Entonces, para poner un contexto sobre el entendimiento o la definición de inventario inteligente. ¿Quieres darle a esta, Manrique? ¿Quieres ahí avanzas, Gabriel? Ahí, y después si quieres Dale, yo me sí. sumo un poquito. Sí, gracias. Ok, justo en la diapositiva anterior, pues hablábamos de las diferentes tecnologías que vamos a tener y enfocándonos específicamente a RFID. Aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta que vemos en la imagen en la extrema derecha. Si bien es una imagen que puede contener información visual, es decir, puede tener el número, la secuencia, el identificador impreso en caracteres, también lo puede tener con código de barras, lo puede tener con QR. La característica principal de esta etiqueta es que va a poder ser leída utilizando ondas de radio. Entonces, el resto de los identificadores serán un complemento, a veces de apoyo, para cuando no tenemos probablemente las herramientas tecnológicas para leerlo, o un complemento si utilizamos diferentes tecnologías para leer la misma etiqueta. ¿Qué nos va a dar RFID aplicado a los activos? Nos va a dar alta precisión y reducción de errores, que es de lo que hemos estado hablando al principio del webinar. Nos va a dar una reducción de tiempos de inventario en más del 80%. Este tipo de tecnologías nos pueden dar lecturas de 60, 70, 80 activos por segundo que se encuentren en nuestra zona de cobertura. Una acotación o aclaración que hacemos con los clientes, no necesariamente si me paro en la puerta de mi oficina o en la puerta cercana al piso, cerca de los elevadores, voy a emitir ondas que van a leer de manera simultánea todos los activos que se encuentren en ese piso. Estoy obligado con este tipo de tecnologías a pasearme por las instalaciones, a hacer un barrido, a hacer un recorrido, escaneando y apuntando mi handheld, mi lectora hacia distintos ángulos, hacia distintas orientaciones, para poder emitir ondas de radio en el entorno y que estas ondas de radio sean recibidas por las etiquetas y regresen. Entonces, si bien es una tecnología que da pasos agigantados con respecto a otras tecnologías como código de barras, esta tecnología sigue requiriendo la intervención o la participación humana para que puedan tomarse lecturas. Habrá algunos escenarios donde se instalarán antenas en puntos estratégicos de salida, donde vamos a poder identificar de manera automática aquellos activos que cruzan por ahí, identifiquemos o llamemos como puntos de cruce o puntos de identificación. Sin embargo, la tecnología no va a estar monitoreando 24/7 en tiempo real nuestros activos. Otro de los beneficios de esta tecnología pues es el etiquetado masivo, la lectura simultánea y la compatibilidad con ambientes industriales, logísticos, hospitalarios. Cuando ocupamos etiquetas o placas de código de barras, lo que sucede con estas etiquetas con el paso del tiempo, cuando tenemos ambientes hostiles o ambientes más agresivos, pues es que se van despintando, se van golpeando, van perdiendo las posibilidades de lectura y eventualmente perdemos el registro. Este tipo de tecnologías con RFID, hay en la industria una cantidad amplia de modelos de etiquetas que nos van a permitir seleccionar la etiqueta correcta para el activo correcto en el ambiente en el que el activo usualmente pudiera estar operando. Aquí hablando ya específicamente de RFID. Si nos vamos a la siguiente. Sí, aquí yo tal vez, Gabriel, Gracias, quería Manrique. agregar nada más algo Claro, rápido, ¿verdad? Y bueno, adelante. digamos, ahí ustedes ven esa etiqueta, esa imagen de etiqueta, y para un tema operativo es importante mencionar, nosotros manejamos pues obviamente app y web, ¿verdad? Entonces, lo que mencionaba Gabriel, tal vez en algún momento, tal vez en ese momento o en esa área puntualmente no tengamos la tecnología, ¿verdad? No tengamos la handheld a la mano. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esa etiqueta prácticamente tiene tres componentes. Una antena que está encapsulada dentro de la etiqueta, que es la que permite la lectura del RFID, ¿verdad? Que esa es la que se lee con la handheld. Sin embargo, si en ese momento quisiéramos pasar una silla, una computadora de un lugar a otro, y no tenemos la handheld para hacer el movimiento con la handheld ahí mismo, y tal vez nos podemos ir al teléfono o nos podemos ir incluso a la web,
y ahí podemos ver, como no tenemos en ese momento la Ángel que nos lea, si no tuviéramos este numerito y estos códigos de barras, entonces ahí quedaríamos un poco limitados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si en algún momento nos toca hacer un movimiento de un activo fijo de un área a otra, no tenemos la Ángel, no hay problema. ¿Por qué? Porque precisamente la etiqueta tiene tanto su código de barras como incluso estos números atrás, números abajo. Entonces, un activo se puede decir que consta de tres puntos de control. Obviamente la antena, que es pues obviamente lo más óptimo que tenemos, la antena encriptada dentro de la etiqueta, tenemos el código de barras y esta numeración abajo que ustedes ven, que es 1, 2, 3, 4, y esa permitiría, por ejemplo, en algún momento hacer algún movimiento manual dentro de la web para pasar un activo de un lugar a otro. Eso es lo que quería aquí tal vez agregar ahí a nivel logístico, tal vez, Gabriel. Genial, muy bien. Gracias por complementar. Ujú. Bien, pues hablábamos al inicio también de esta otra tecnología, IoT o Internet de las Cosas, y el objetivo de esta tecnología, pues básicamente pretende que los dispositivos de manera autónoma estén todos conectados a Internet. ¿Con qué dispositivos o objetos comenzamos a vivir esta experiencia? Pues básicamente con cualquier electrónico que nos pedía conectarnos a una red Wi-Fi, empezando por las computadoras, luego los teléfonos celulares, y ahora hay una infinidad de componentes, principalmente los de reciente creación, que se van conectando a Internet. Eventualmente, inclusive en los hogares, pues vamos a estar encontrando implementaciones de casas inteligentes que no solamente hoy operan a través de dispositivos como Alexa o Google Home, sino además, por ejemplo, refrigeradores, lavadoras o componentes electrodomésticos en general, que empiezan a tener posibilidades de conectarse a Internet. Y este es el concepto general del Internet de las cosas, donde todos los objetos tienen la posibilidad de conectarse a Internet y esto en primer lugar, al estar conectados, pues sabemos sobre su existencia del componente. En este caso, los inventarios físicos, pues dejarían de tener relevancia o importancia justo hacerlo físicamente, porque el activo estaría constantemente reportando su presencia. Hoy lo podemos encontrar cuando alguno de nosotros extravía el celular o extravía alguna tableta. Hay herramientas que nos permiten localizarla en tiempo real porque el dispositivo está justo conectado a Internet. El resto de los componentes funcionarán de manera semejante haciendo esta conexión. Sin embargo, Internet de las cosas no se limita o no se queda exclusivamente a la identificación y a la determinación de la presencia o existencia del componente. Internet de las cosas nos permite llegar pasos más adelante. Podemos tener sensores de movimiento para poder identificar si el activo se está moviendo o está detenido, sensores de vibración para saber si el activo está en funcionamiento. Imaginemos desde casas u hogares donde podríamos tener un sensor de vibración que pueda identificar cuándo el refrigerador está operando el compresor o no y trasladado evidentemente a ubicaciones de mayor potencial donde podemos estar monitoreando en una planta de producción, en una fábrica, cuántas veces el motor está encendido o apagado o cuántas horas ha estado una máquina funcionando. También sensores de temperatura, ubicación, seguimiento en tiempo real, a diferencia de las tecnologías como RFID. IoT si tiene un seguimiento en tiempo real, 24/7 podemos estar monitoreando la presencia y las condiciones de operación del activo. Esto obviamente nos ayuda a reforzar la prevención de pérdidas o robos, porque aquí sí estamos monitoreando lo que sucede con el activo y nos va a dar datos históricos para mantenimientos y auditorías. Y esto va a dar eventualmente pauta a otro tipo de tecnologías como el mantenimiento predictivo, en donde a través de estos sensores la tecnología va a poder aprender de las condiciones de operación regulares de un equipo, de una máquina, de un motor, y a partir del aprendizaje de las condiciones regulares va a podernos determinar cuáles son los límites de operación permisibles de esa máquina y podernos reportar de manera preliminar la posible falla o la potencial falla de alguno de estos componentes. Te dejo aquí igual, Manrique, si quieres complementar algo con IoT. No, no, yo creo que quedó muy claro de mi parte, más bien incluso si en algún momento hay alguna consulta,
de los participantes, pues obviamente aquí con todo gusto, ¿verdad? Que nos lo hagan saber. Digamos, de mi parte nada más sumaría el tema de hacia dónde vamos, ¿verdad? Que es impresionante, digamos, el tema de poder medir temperatura, medir el tema de movimiento, incluso que eso nos permitiría sin duda alguna medir la cantidad incluso de horas uso de una máquina. A veces tenemos equipo que es incluso em, relevante para la continuidad del negocio y entonces son muy sensibles. Y tenemos que apegarnos, pues obviamente, a lo que el proveedor incluso en muchos casos nos dice, que es tantas horas de uso. Y cuando vemos esta tecnología aplicada hacia la operación, vemos algo muy relevante, que es incluso lo que nos puede generar a nivel de finanzas, a nivel de control y de gestión, incluso de eficiencia. eh, el hecho, digamos, de ir más allá de la eficacia, de que una máquina funcione, sino que incluso una eficiencia en donde vamos a poder prevenir el tema de los mantenimientos, prevenir cualquier mal uso del equipo, considerando su valor, su relevancia dentro de la operación es importante. El tema de la predicción, incluso al poder saber cuántas horas está trabajando una máquina mediante sensores de movimiento, nos va a permitir incluso prevenir los mantenimientos y ya nos volvemos mantenimiento preventivo y no mantenimiento correctivo. Entonces, sin duda alguna, eso pues, va a terminar derivando en resultados eficientes también en nuestros KPIs y dentro de nuestros estados financieros. Entonces, aquí lo que yo si quisiera tal vez anotar es eso, es tener esa visión de que cuando, digamos, incorporamos una solución como estas, definitivamente vamos a generar una mejora tanto en KPIs como incluso en nuestras utilidades o rendimientos financieros dentro del equipo, dentro de la empresa. Poder tener y contar con inventarios mínimos y contar con incluso con la previsión, por ejemplo, a nivel del sistema, que nos dice que este equipo requiere a tantas horas de uso, un mantenimiento en esta área, definitivamente es una gran herramienta que va a derivar incluso en eliminar tiempos muertos del equipo, a veces incluso detenido porque nos falló de hoy para hoy, e incluso a veces afectaciones económicas que cuesta incluso a veces medirlas, pero sí se pueden medir, que es la satisfacción de nuestros clientes. El hecho de que se nos detiene algún equipo y es relevante para la producción y para la satisfacción del cliente, para cumplir con un pedido, y se detiene esa máquina porque no previmos un mantenimiento y se nos dañó, definitivamente termina dando un efecto muy relevante dentro de toda la operación de la empresa, tanto de la imagen como el tema financiero. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que ir apuntando a una tecnología que no nos solucione nada más el día de hoy, sino que sea una tecnología que nos va a aportar incluso para hacia lo que venimos. Repito, si en algún momento hay algún comentario, duda, por favor ahí con toda confianza levantan la mano y les abrimos el micrófono, si son tan amables. Acá voy a continuar, Gabriel, si te parece. Adelante, gracias. Bien, pues aquí solo reforzando en esta tablita sin detallar demasiado las diferencias de las que ya hablamos de estas dos soluciones. RFID requiere interacción humana parcial. IoT o Internet de las Cosas podría requerir intervención humana nula, funcionaría de manera autónoma. La cobertura, hablábamos justo hace un momento, RFID va a requerir la intervención humana para poder pasearse y escanear en distintas ubicaciones. Internet de las Cosas, los activos estarían reportando en tiempo real, no habría que hacer este ejercicio de inventario. El tipo de datos que genera RFID va a tomar solo la lectura del número identificador y el resto de los datos estáticos los vamos a tener en el software, marca, modelo, descripción, imagen, ubicación, responsable, características, etcétera. Sin embargo, IoT nos va a poder dar datos adicionales en complemento de los diferentes sensores que estos equipos pudieran tener. Ubicación, temperatura, vibración, que ya habíamos comentado. Y el tema del costo, y justo ponemos costo relativo, porque finalmente el costo va a depender muchas veces del tamaño del problema. ¿Qué será caro o qué será barato? Pues dependerá principalmente de cuál es el tamaño de la necesidad o el problema que estemos resolviendo, pero en proporción RFID será una solución que para la mayoría de los casos
va a dar un retorno de inversión entre tal vez 10 a 14 meses. Y en el caso de IoT, habrá escenarios que dependiendo de la necesidad o características va a ser muy funcional, pero también habrá escenarios donde se vuelva impagable porque queremos hacer un control o un monitoreo en tiempo real de objetos o de componentes que podrían no ser de alto valor o que su operación logística pudiera no tener tantas complicaciones y las podríamos resolver con otras tecnologías, ¿no? Bien, ¿quieres hablar de esto, Manrique? Sí, voy a dar una introducción ahí después, tal vez ahí ya lo refuerzo Venga. bastante, sí. Pero bueno, definitivamente la automatización lo vimos desde el puro inicio, creo que en la diapositiva casi que inicial. A caso contrario, ¿verdad? De todos los problemas que nos puede generar, sin duda los beneficios son muy, muy, muy grandes y la idea incluso es que sea pues a largo plazo. Reducción de tiempos y costos operativos. Hablábamos desde el tema de ir a hacer una toma de inventario. Por ejemplo, teníamos el caso de una empresa, por ejemplo, acá en Costa Rica, que estábamos hace poco conversando con ellos. Y ellos tenían un tema, ¿verdad? Que era ir a hacer inventario. Tomaba de haber que agarrar por lo menos medio día mínimo para ir a hacer solo una sección. Entonces era bien complicado. ¿Qué es lo que sucede? Que con estas tecnologías, pues mira, la persona estaba ahí, se sienta, dice, mira, ya me tomé mi cafecito, voy a ir y dentro de mi plan me toca ir a hacer a revisión de activos fijos de esta área. Vamos a ponerle taller uno. Entonces esa persona se levantaba, caminaba más o menos unos 50 metros, que es la distancia donde estaba ubicado, tomaba su ángel, abría su sistema su sesión de inventario y caminaba por el área. Y al final ahí le marcaba, pues obviamente, y como los que algunos conocen ya la aplicación o la solución, pues mira, entonces los 40 activos, entonces ya le marcaba y pegaba los pistolazos que llamo yo con ángel, caminando por el área, y ubicaba los 35 40 activos que hubieran, le marcaban amarillo los que estaban ahí que no correspondían al área, y los rojos, pues obviamente sí nos generaban alerta. Todo eso va quedando en un informe. Entonces, pues ese rojito que era, pues obviamente la mayor alerta porque el activo no aparece, es lo que después incluso se puede manejar con el buscador. Se marca con ángel y empieza uno a caminar ya no solamente por esa área, sino por otro lado, a ver si en algún lugar de la organización lo marca con amarillo para que ese activo definitivamente aparezca. Al asignarle responsables, área responsable, e incluso colaborador responsable con unas cartas responsivas, pues obviamente eso genera ambiente de control. Sin embargo, todo eso que ustedes están viendo o están escuchando más bien, eso se genera con un costo mínimo, ¿verdad? Porque como les decía, ya no hay que empezar en un asistente que nos ande subiendo en escaleras y saber que se nos va a ir tanto tiempo, sino que no tenemos que voltear la pantalla, que no tenemos que voltear el monitor, sino que incluso nada más caminando por ese sector, pues ahí podemos ubicar ese tema. Entonces, definitivamente el riesgo de tiempos y costos operativos, no solo de la ejecución, sino que incluso los costos ocultos que empiezan a desaparecerse en los camiones, como hablábamos anteriormente. Se cambiaban las baterías de los camiones y de un pronto a otro esa batería que era para 2 años, a los 6 meses, 8 meses estaba pidiendo cambio y era porque incluso lastimosamente la negociaba un colaborador fuera de la empresa y nos cambiaban la batería nueva por una batería usada. Lastimosamente eso sucede. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hacemos nosotros es que incluso etiquetamos hasta la batería, en algunos casos incluso hasta las llantas del automóvil, porque las etiquetas permiten precisamente incluso ir ocultas, tienen la antena encriptada y están diseñadas para ambientes hostiles, así que no hay ningún tipo de problema. Y entonces incluso uno puede llegar y monitorear hasta la flotilla y decir, mira, este camión está caminando sin llantas. ¿Qué pasó? Le cambiamos las llantas hace 3 meses y anda en el aire porque no tiene llantas. Cuando vamos a ver las llantas, lastimosamente era que ya las llantas habían también sido negociadas y eso pues obviamente era una afectación económica hacia la empresa. Todo eso son costos ocultos que empiezan a eliminarse con una automatización de vida con un sistema de gestión de inventarios de activos fijos. Mayor precisión en el registro de activos. Nosotros, como les decía, podemos manejar desde la Hangel también el registro por la serie, el tema de la responsiva, a qué área va asignado, se maneja la etiqueta y al final, eso todo se puede manejar con una coordinación
a nivel de conciliaciones contables, que es el punto número 3, la integración con los sistemas ERP. Podemos hacer la integración de manera que incluso viendo todas las altas del ERP, pues obviamente todo eso va a terminar descargándose dentro de nuestro auxiliar de activos fijos. O caso incluso invertido, hacemos el registro dentro de nuestra plataforma y hacemos un batch para que al final todo eso vaya y se integre con el sistema ERP. Entonces significa que no solamente tenemos un sistema de control, gestión operativa, sino que vamos más allá y cubrimos lo que normalmente nos encontramos en el mercado, que es ese divorcio dentro de la operación y la contabilidad, sino que ahí al tener esa integración, pues obviamente podemos trabajar todo de la mano y nos quitamos ese gran dolor de cabeza que es la conciliación de activos fijos versus la contabilidad. La mejora en la toma de las decisiones estratégicas es sin duda lo que hablábamos. El tema, digamos, de prever mantenimientos, de prever incluso los inventarios que tenemos que tener para cubrir cualquier incidencia dentro de un activo que es relevante. El tema de no estar comprando lo que no tenemos que comprar, que a veces incluso nos vamos hacia eso. A veces no sabemos ni siquiera lo que tenemos y en empresas incluso muy grandes nos ha tocado encontrar esos casos. Se adquirieron activos y resulta que el activo todavía daba para mucho, incluso estaba por ahí engavetado y nadie lo había encontrado. Este, Son definitivamente decisiones estratégicas en muchas áreas que el sistema de control de activos fijos nos permite. Y el cumplimiento con las normas contables y fiscales, que sin duda, pues creo que todos los contadores y las áreas financieras quisiéramos dormir tranquilos en esa línea. Y eso es uno de los pain points que normalmente nos encontramos en las empresas a veces. La contabilidad no está cuadrada con los auxiliares e incluso no estamos cumpliendo con la normativa. A veces incluso no sabemos si qué meten dentro del activo y qué no meten dentro del activo, ¿verdad? A veces hay cambios de personal y dentro de la contabilidad, dentro del registro contable, metieron algo que no correspondía a un activo o cosa contraria. Y los cumplimientos fiscales, en este caso, pues ante una revisión del fisco, ante una revisión de cualquier entidad reguladora, pues tener eso al día, sin duda alguna, es un gran alivio y nos evitamos ese dolor de cabeza de que nos lleguen, nos hacen una sorpresa y nos dicen, mira, quiero ver los auxiliares contables y quiero ver los auxiliares de activos fijos, a ver si están conciliados y cuando llegamos y nos metimos en un zapato, cuando nos dimos cuenta que no. Esto es una solución continua. Yo lo hablaba en webinar, creo que en los webinars anteriores, que en nuestro caso, pues nosotros somos de una empresa que damos seguimiento y a veces nos ha pasado que hemos llegado a alguna empresa y nos encontramos una o hasta dos etiquetas de algún sistema anterior. Y lastimosamente fue porque optaron por una solución inmediata. Y no está mal, pero al final de cuentas la inversión no fue y el valor del dinero de nuestros clientes para nosotros es muy importante. Entonces, nosotros no es solamente hacer una venta, es hacer una alianza con ustedes, caminar de la mano y procurar que esta solución sea una solución constante, que sea una solución a futuro, o sea, sea sostenible, no es algo que se etiquetó el día de hoy y ya mañana incluso es obsoleto porque compraron un activo y ya no saben qué hacer con él, o que incluso le dieron de baja algún activo y no saben dónde registrarlo porque no hay un sistema de gestión. A nosotros, incluso puntualmente a mí, en Costa Rica, incluso en algunos momentos me han pedido hacer una toma y lo hacemos, ¿verdad? Pues obviamente no es que no. Sin embargo, siempre nuestra recomendación hacia nuestros clientes es, ok, está bien, yo te puedo hacer un levantamiento de activos fijos, te puedo dar un reporte o un entregable con la cantidad de activos fijos que tenés al día de hoy, y yo te cumplo y te lo voy a dar. Sin embargo, mi obligación, considerando el valor del dinero de mi cliente, es darle una propuesta de valor correspondiente a lo que él se merece y que sea pues algo que sea sostenible, que dentro de 6 meses, un año, 2 años, 3 años, e incluso conforme va levantándose y avanzando la tecnología, nosotros desde HTK y bueno, en mi empresa acá, representante, vayamos caminando de la tecnología para que esa solución sea sostenible en el tiempo y no seamos sustituidos en algún momento por otro proveedor de activos y entonces fuimos los terceros en la lista, sino que dimos una solución constante, permanente y completa, ¿verdad? Dándole esa conciencia y ese valor de dinero que tiene el cliente y que vean en nosotros una alianza y no una venta como tal. Entonces, sin duda alguna, el tema del cumplimiento con normas contables y fiscales, al tener también nosotros, pues obviamente ese conocimiento e incluso incorporarnos dentro de los procesos, si es viable, con la conciliación bancaria,
con la conciliación de de estados financieros contra de activos fijos, pues ya tenemos ese conocimiento, sabemos y hemos estado del otro lado de la mesa, en donde necesitamos salir con una conciliación. Ya incluso tenemos herramientas también de inteligencia artificial que nos apoyan en esa parte. Entonces, sin duda son beneficios de la automatización que creemos que conforme incluso la tecnología vaya avanzando, pues así también nuestro servicio hacia cada uno de ustedes va a seguir creciendo y que nos vean a nosotros como ese aliado de la mano que vamos solventando cualquier necesidad, cualquier requerimiento y que nos estamos ahí a la disposición de cada uno de ustedes. Aquí, Gabriel, si quieres, ahí van, le agregas más. Gracias, Manrique. Sí, ando por acá. No, nada que complementar. Creo que bastante amplia y concreta. Gracias. Perfecto, ya vamos a seguir avanzando con un caso práctico, un antes y después, Gabriel. Sí, exactamente. Pues aquí simplemente un ejemplo de un inventario tradicional y cuando hablamos por tradicional asumimos que el cliente tiene algún esfuerzo previo de haber etiquetado sus activos, ya sea código de barras o un número identificador que de alguna manera lograron grabar o colocar en cada uno de los activos y al menos los activos tienen una identificación. Y hablamos como tradicional cuando todavía nos implica ir activo por activo, uno por uno, dedicando el tiempo para localizar la etiqueta, tomar los datos, en algunos casos tomar la lectura con algún escáner de código de barras o inclusive QRs. Y aquí obviamente pues dependerá del volumen de los activos que pueda tener una empresa. Aquí podríamos estar hablando más o menos de una cantidad entre 2.500 a 3.000 activos, este ejercicio que tenemos aquí como inventario tradicional y que podría llevar un esfuerzo de 4 personas, a veces es personal involucrado en las áreas de auditoría, de 4 personas por 5 días haciendo este levantamiento. Y no solamente se trata de hacer el inventario, se trata del resultado del esfuerzo que se tiene que hacer después del inventario por aquellos activos que finalmente no localizamos, no encontramos, no conciliamos, no están en la ubicación y que hay un esfuerzo titánico en que ese 80-20 probablemente localizamos fácilmente el 80% de los activos, pero el otro 20% requiere de un trabajo artesanal. Entonces, aquí hablamos de 4 personas por 5 días, 10% de errores de los que ya hablábamos por la confusión de dígitos o de caracteres en el número identificador o en el número de serie, en la identificación inclusive del activo. Luego tenemos estos escenarios donde no se catalogan correctamente los nombres de los activos y entonces coloquialmente u operacionalmente lo conocemos por un nombre, pero la persona técnica los conoce por otro nombre y al buscarlos en la base de datos no los encontramos. Entonces esto nos lleva también a retos adicionales. Y si lo comparamos con una solución de inventario inteligente, no hablando de soluciones conectadas en tiempo real, sino de RFID, de estas etiquetas que nos va a implicar hacer este recorrido, pues en lugar de 4 personas requerimos una y en lugar de 5 días requerimos probablemente un par de horas para poderlo resolver con una precisión del 99%, generando reportes automatizados de la misma solución. Entonces, sí hay unas diferencias muy relevantes y muy tangibles, hablando de estas dos tecnologías, sin tener que irnos todavía, como les describía, a soluciones de tecnologías de Internet de las cosas o de beacons o de condiciones de operación. Ya per se, RFID es una solución que da pasos agigantados a la operación y a la identificación de la gestión del activo fijo. Perfecto, sí. Igual tal vez yo sumo ahí, por ejemplo, con un proceso que vivimos también en algún momento con unidades móviles que sacaban equipo que normalmente tiene que estar saliendo a la calle y volviendo y va con activos importantes. Un proceso de activos fijos definitivamente manual o con códigos de barras era muy complicado. Sin embargo, con RFID, pues obviamente sale la unidad móvil, se traquea con la handheld y cuando sale con 30 activos, mira, cuando viene debería de venir con 30 activos y es un proceso
de cuestión de minutos, segundos, por decirlo de esa manera. Pues definitivamente genera una gran agilidad en el tema de control cuando son activos que andan en movimiento y tienen un valor importante, ¿verdad? Entonces, es también parte de los modelos o el ejemplo que pusimos ahorita también anterior. Eso es una de las grandes, digamos, bondades que tenemos en el tema de la tecnología. Aquí, Gabriel, si quieres, ahí vemos las soluciones que nosotros como HTK ofrecemos. No sé si las planteas por acá vos o continúo yo por acá. Ok. Sí, venga, le doy a este punto. Ok, Pues dale. básicamente lo que quisiéramos compartir es, no nos interesa dejarle al cliente un problema de más activos, intentando ofrecerle ahora handhelds y software como activos intangibles. Básicamente es perseguir, como describí hace un momento Manrique, esta solución en un modelo 360 de servicios donde podamos entender desde un inicio cuál es la problemática que están viviendo en este momento con los activos, cuáles son los retos más importantes, incluyendo aquellos que evidentemente han costado dinero, la pérdida de activos, los extravíos, los robos, la falta de identificación de lo que sale y regresa, como el ejemplo que daba hace un momento Manrique, y entender dentro del proceso de la operación particular de la empresa cuáles son los retos más importantes y aquellos retos que están causando o que probablemente están causando una pérdida de dinero más alta. De esa manera, haciendo este primer assessment o este primer proceso consultivo de identificación de necesidades, podemos hacer la combinación primero de la selección de las diferentes tecnologías. Hablábamos de la parte digital, pero podemos identificar si RFID es una solución aplicable para el alcance que están buscando, si Internet de las Cosas es algo que también es aplicable y que económicamente va a tener una justificación, y luego el modelo de intervención de la solución. Puede haber un modelo donde el cliente requiera comprar una licencia de software, pero también puede haber un modelo donde el cliente va a rentar la solución y un modelo en donde el cliente puede adquirir toda la solución en un modelo de servicios. Actualmente hay una tendencia importante donde los clientes ya no quieren comprar más software, ya no quieren rentar más soluciones, ya no quieren hacerse de más componentes, quieren obtener un servicio anual o plurianual de una empresa especializada que los ayude con la identificación inicial de los activos y luego la gestión en el día a día de estos bienes o estos registros. Entonces, aquí llamamos nosotros este modelo EAS, Everything as a Service, o todo como un servicio. Y finalmente, pues eso viene, como lo describe el punto final, el acompañamiento experto de la implementación de la solución y luego la mejora continua para asegurarnos de poder ayudar a los clientes a resolver esas necesidades, esos problemas y esos retos que los llevaron a la búsqueda de una solución para mitigar la problemática del control del activo. Acá, Gabriel, si quieres, ya vamos cerrando con la conclusión. Aquí te pongo la diapositiva. Sí, pues un poco la conclusión, y yo creo que tiene mucha relación de lo que hemos estado ya abordando aquí en la misma sesión. Inventarios con tecnologías inteligentes que va a mejorar la precisión, trazabilidad y eficiencia. IoT o Internet de las Cosas o beacons, que será aplicable específicamente en soluciones o necesidades donde necesitamos controlar, uno, activos de alto valor, dos, activos de identificación inmediata. Imaginemos un dispositivo de recuperación de la vida de una persona en un hospital y que necesitamos tener un equipo médico siempre a la mano, siempre identificado, siempre al alcance. Podría sin duda justificar una solución de este tipo. O inclusive en algún caso que no necesariamente estamos hablando de objetos, pero sí estamos hablando de identificación, cuando queremos monitorear, por ejemplo, bebés, neonatos. También tenemos soluciones donde identificamos a los bebés recién nacidos en las áreas de maternidad y podemos monitorear la presencia de los bebés y poder crear, ejemplo, geocercas virtuales que puedan limitar que alguno de estos bebés pueda acercarse a zonas que lo pongan en riesgo o zonas de salida de las áreas permitidas. Entonces, ahí en ese tipo de soluciones
es donde se va a justificar los costos de Internet de las cosas. Y en el caso de RFID, pues será para el monitoreo o el rastreo de objetos, donde se vuelve permisible y posible estar haciendo esta identificación que no es en tiempo real. Y finalmente, pues la automatización. Esto no termina solamente en la identificación, tiene relación con la automatización de procesos, el proceso de altas, bajas, cambios, donaciones, transferencias de los activos, mantenimientos. No solamente se limita a la identificación de los activos, sino a la gestión diaria, el día a día de la operación de nuestros activos y crear o permear a la organización con una cultura de administración del activo, donde nuestro personal esté consciente que el activo está siendo identificado, que está siendo controlado, que firme la responsabilidad del cuidado de los activos para crear justo una cultura 360 de la administración de los activos y que no se quede como usualmente pasa en las empresas, que hay una persona o un par de personas o el área de finanzas con la responsabilidad del activo y no hay otras personas participando, involucradas con una responsabilidad o corresponsabilidad de la administración y el cuidado de los activos. Sí, incluso como bien lo mencionas, Gabriel, aquí voy a permitirme ya, creo que ahí más o menos pudimos poner la cámara. No sé si se puede visualizar por lo menos al final, pero sí, lo que sí les quería comentar es que es importante lo que mencionas, Gabriel, que es una gestión día a día. Es una gestión sin duda importante, está parametrizada. Nosotros no solamente vamos e implementamos y ya, sino que incluso tratamos de mapear un poco el proceso de la empresa como tal para ver los niveles de autorizaciones y tanto en el app como en la misma web, tanto ya sea gente, digamos, personal o digamos que esté solamente informado de la gestión de pasar inventarios de un área a otra, de dar de baja, de dar de alta, incluso que podamos decir, mira, quiero ver solo los activos que estén dentro de, fuera de la empresa por procesos de mantenimiento. Se pueden visualizar cartas responsivas, imágenes tanto de los activos como de los mismos responsables de sus activos y de asignar incluso cuáles son los activos definidos y asignados a Manrique Porras, por ejemplo. Y también los procesos, como le decía Gabriel, aprobación. A mí me llega un mensaje a mi app, a mi correo, en donde me están solicitando la aprobación para pasar un activo de un área a otra. Entonces ya veré yo si lo apruebo o no lo apruebo. E incluso las personas que están en esa interacción, pues obviamente son notificados y comunicados. Entonces es una gestión del día a día que sin duda no es solamente ir y hacer la toma, ¿verdad? Y hacer la implementación, sino que incluso les dejamos la herramienta para que ustedes puedan funcionar todos los días con esta misma gestión y como por eso es que les hablamos de que sea una solución constante, permanente e incluso y adaptable al futuro. De mi parte, yo creo que ya casi que estaríamos, ¿verdad, Gabriel? Agradeciéndoles a todos el tiempo, Así es. definitivamente. Aquí están nuestro QR para que nos puedan seguir. Carlos, por acá estamos también aquí a las órdenes, aquí en Costa Rica, cuando usted guste. Estamos para servirle y a todos los que nos acompañaron, pues muy agradecidos. Gabriel, aquí si quieres, ahí también te cedo el micrófono. Sí, pues igualmente complementando, Manrique, gracias a todos. Nuestro WhatsApp, LinkedIn, Facebook, estamos a sus órdenes. No se olviden de los próximos webinars de la academia y nos vemos en 3 semanas. Muchas gracias.